Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Clase. Hoy estamos con... Giacomo Troviani. Yo soy Franz y... Guillermo Boza. Y bueno, para empezar queremos saber quién es Guillermo Boza. Esa es pregunta difícil. Bueno, a ver, creo que soy una buena persona, ¿no? Me gusta mucho mi familia, estar en familia, compartir con ellos. Me gusta mucho lo que hago, digamos, profesionalmente. Me dedico, como ustedes saben, a la docencia, a la investigación. Soy profesor a tiempo completo desde hace muchos años aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Me gusta mucho interactuar con los y las estudiantes, ¿no? Creo que tengo una muy buena relación con todos. Digamos, creo una forma de enseñanza, digamos, vertical, ¿no? Siempre el profesor es un poco el que dirige la clase, los grupos, pero me gusta mucho interactuar, como decía, con los estudiantes, muy abierto a las preguntas, a formarlos en valores, en los valores que tiene una universidad como la nuestra, ¿no? No sé, me gusta el cine, el teatro, la música, mucho los deportes, ¿no? Todo tipo de deportes, aunque no los practique, pero me llama mucho la atención. Además, no sé, por ejemplo, disfruto el fútbol, me gusta mucho, ¿no? Sobre todo las ligas europeas, tengo que decirlo, no mucho las locales, pero bueno, también lo veo, ¿no? Yo sobre todo trato de seguir al equipo de mis amores, aunque a muchos no les guste. ¿De qué color? Pero nada, ¿no? Pero además del fútbol, no sé, me gusta el tenis, el básquet, básicamente eso, ¿no? Entonces creo que soy, digamos, una persona que me gusta hacer muchas cosas, disfrutar de la vida es corta y creo que hay que aprovecharla a la máximo para hacer las cosas que uno quiere, ¿no? Sin mayor planificación, pero digamos con cierto orden. La vida es corta, profesor. ¿Siempre lo supo? ¿Siempre tuvo esa idea o ahora recién la tiene? Bueno, cuando uno va creciendo se da cuenta de que la vida es corta, ¿no? No, de chico no, más bien de chico pensaba, que la vida no tenía límites, que había muchísimo por recorrer, pero ya cuando uno va creciendo, termina la carrera, se casa, tienes hijos, ¿no? Responsabilidades que al principio no tenías, te vas dando cuenta que el tiempo se puede acortar y que quieres dejar más o menos las cosas ordenadas, sobre todo para tus seres queridos, ¿no? En mi caso, mi cónyuge y mis hijos, ¿no? Mis dos hijos. Profesor, entonces, ¿usted a qué edad decidió estudiar Derecho? A ver, cuando estaba terminando el colegio, me gustaba mucho la historia, Okay. ¿no? Y postulé en principio a historia, con un rechazo, tengo que decirlo fuerte, y mis papás decían que de historia, ¿qué es eso? ¿De qué vas a vivir? ¿No? En aquella época, estamos hablando de los años 80, era muy fuerte todavía estas tres carreras tradicionales, abogado, ingeniería, médico, ¿no? Y uno pensaba que eran las profesiones, digamos, que te podían generar los recursos necesarios para vivir y vivir cómodamente, ¿no? A mí en esa época no me interesaba. No es que no me interese o me interese ahora, sino que sencillamente me gustaba mucho la historia de un país como el nuestro, ¿no? Muy rico en historia, todo lo que hemos pasado desde las culturas pre-incas, el incanato, digamos, la conquista, la república, todo eso me llamaba mucho la atención, pero cuando ingreso a letras y empiezo a llevar una serie de cursos, creo que una de las ventajas que tiene una universidad como la nuestra son estos 2 años de estudios generales que te permiten tener una visión amplia, ¿no? Del mundo, de la vida, de la política, de las distintas cosas que se pueden hacer, y empecé a llevar algunos cursos de derecho que eran prerequisitos, ¿no? Para, como ética o introducción al derecho, me gustaron mucho y dije, bueno, ¿por qué no explorar esto, ¿no? Es verdad que un poco como parte de la presión familiar, lo hice, dije, a ver, voy a entrar el primer ciclo, a ver cómo va. O sea, hice el cambio, ¿no? Y me empezó a gustar, y cuando llego a Derecho Laboral dije, esto es sí, lo supo desde que... El primer curso de laboral. Claro, en primer curso de laboral en tercer ciclo, había llevado varios cursos de Derecho Civil, era una facultad muy civilista, muy enfocada en el derecho privado, eso ha cambiado, me gustaba también, estaba entre eso, pero cuando llego a Derecho Laboral con Carlos Blanca, que es un profesor, digamos, un súper profesor, además era político en esa época, era miembro, creo, presidente de
Democracia Cristiana, que justo postulan conjuntamente con el APRA y ganan las elecciones en el año 1985. Carlos fue, digamos, uno de los primeros profesores que me inspiró en el ámbito del derecho social, ¿no? Del derecho laboral, de esa necesidad de equilibrar el trabajo con el capital. Luego viene Javier Neves y dije, bueno, esto sí, ahí fue ya determinante para mi decisión de lo que quería hacer, ¿no? O sea, en qué especialidad quería dedicar, digamos, los siguientes años de mi carrera profesional. Bueno, los siguientes años que son hasta la fecha han pasado ya cerca de, no voy a decir cuántos, pero más de 30 es suficiente, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Cómo era usted de alumno? ¿Qué tal fue estudiante? ¿Qué tal la vida universitaria? Yo creo que he sido siempre un buen estudiante, muy disciplinado, ¿no? Me preparaba para las clases, pero sobre todo para los exámenes. Era un sistema de evaluación diferente, ¿no? Me gusta más el de ahora, que es un sistema de evaluación permanente. Era básicamente exámenes parcial y final, ¿no? Entonces uno se la jugaba todo a 50-50, todo nada. Y era entonces importante prepararse bien para esos exámenes. Entonces siempre me he preparado bien. Participaba no mucho, ¿no? Por eso una de las cosas que tengo, y eso que tenía profesores que te intimidaban a participar, ¿no? En la clase. Eso nunca me gustó mucho, me intimidaba un poco y por eso es que a mis alumnos yo no tengo la idea de la clase de que participan los que quieran, trato de motivar la participación, pero digamos no de manera obligatoria, ¿no? Va quien quiere, yo siempre les digo, este es un curso obligatorio, pero de asistencia no obligatoria, vengan si quieren o no, si vienen traten de participar, ¿no? Si el curso los motiva, pero sobre todo prepárense para las evaluaciones. Ustedes pueden pasar el curso sin venir a clases, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero creo que eso termina motivándolos a que vayan a la clase, porque ¿no? tienen que nacer de uno mismo. Así es. Profesor, yo creo que cuando uno da, recibe mucho más de lo que da. Y en ese sentido yo quería preguntarle, en la docencia usted definitivamente da mucho de su tiempo, da mucho de su conocimiento, de su esfuerzo, pero quería preguntarle, ¿qué siente que ha recibido de las aulas? ¿Qué siente que ha recibido de los alumnos? ¿Y qué gratos recuerdos tiene de una clase, de algún alumno en particular? Mira, es una buena pregunta, ¿no? Siempre creo que cualquier docente necesita algún tipo de reconocimiento, ¿no? Y para mí el reconocimiento más importante es el día a día en las clases, saber que los alumnos están interesados, ¿no? Que asisten a pesar de que no sea la asistencia obligatoria, y que se preparan, no todos, pero un grupo importante. Entonces eso ya creo que es una motivación adicional. Y creo que he tenido a lo largo de los años, he podido formar una relación buena con mis estudiantes. Me gusta incorporar, tener un equipo docente más o menos amplio, irlo renovando cada cierto tiempo. He tenido estudiantes, varones, mujeres muy comprometidos, con los que sigo manteniendo después de más de 30 años, ¿no? Una muy buena relación. Muchos de mis estudiantes con los que sigo, o de mis estudiantes con los que sigo en una relación hoy día son socios o socias de estudios importantes, gerentes legales de algunas empresas, en alguna institución privada o pública, ¿no? Nos seguimos reuniendo y eso, digamos, creo que es una forma de reconocer que la relación que tuvimos fue una buena relación, ¿no? No necesariamente de discípulo y maestro o al revés, sino son relaciones ahora muy horizontales y eso me gusta mucho, me gratifica. O sea, creo que tengo una relación, yo diría, o un número de discípulos más o menos amplia que se han forjado, ¿no? Que se ha forjado de las aulas y que la hemos mantenido a lo largo del tiempo. Que me motiva también que con muchos de ellos, por ejemplo, que empezábamos a hacer algún artículo, alguna investigación, yo veía que aportaban más de lo que yo les pedía y finalmente he suscrito con ellos, ¿no? Algún artículo o algún libro, ¿no? Digamos, incluso estando como estudiantes ya terminando la carrera o siendo abogados o abogadas jóvenes, ¿no? Entonces tengo, digamos, esa satisfacción de haber podido encontrar también ahí gente muy comprometida en el ámbito de la investigación y que ahora además no solo, les decía el ejemplo, algunos son socios, socias,
de estudios importantes, sino que también son docentes de la universidad y en muchos casos del área laboral, ¿no? He tratado de abrir un poco las puertas también para que se incorporen y hemos logrado que muchas exalumnas, no solo exalumnos, sino muchas exalumnas también sean hoy día docentes. El área laboral creo que ha sido, digamos, gestora en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso me gratifica mucho, ¿no? ¿Y tiene alguna anécdota así que lo haya marcado, un alumno o alumna? No puedo decir alumna porque de repente puedo tener problemas, ¿no? Pero sí, alguna anécdota. A ver, uno de mis alumnos y mis discípulos más queridos es una persona con la que me llevo muy bien y que es actual profesor y que además, no sé si lo conocen ustedes, a Ernesto Aguinaga. Sí. Ernesto es un amigo muy, muy querido, con el que tenemos una relación muy, muy estupenda, ¿no? Y a ver, voy a decir esto aunque le moleste a Ernesto, pero digamos, él cuando fue uno asistente de docencia del curso y después adjunto, al principio era un poco relajado, ¿no? Y entonces a veces no cumplía con las cosas. En otras circunstancias, llegaba otras personas, digamos, yo le hubiera dicho, bueno, hasta aquí nomás, pero de alguna manera su forma de ser, la relación que tuvimos, que mantenemos hasta la fecha, hizo pues que le pasara por alto una serie de cosas, ¿no? Mira, y sí, algunos dicen que es mi consentido y al final es un estupendo profesor, no solo en la enseñanza, en la docencia, investigador y además que maneja muchas áreas, ¿no? Entonces, a veces le saco, él recuerda esas cosas y ahora las recordamos un poco de manera, digamos, graciosa, ¿no? Pero una relación mucho más vertical, probablemente él no estaría ahora enseñando en la Católica, ¿no? Profesor, usted dijo que era un estudiante dedicado, responsable. ¿Considera que ahora, como lo ve, en retroceso, le dedicó suficiente tiempo al estudio o le hubiera gustado dedicar más o menos? Me hubiera gustado, creo, dedicar un poco más de tiempo a otras cosas en la universidad. Esta es una universidad que te permite, digamos, no solo estudiar y prepararte muy bien, ¿no? Sigo creyendo que sigue siendo, sin duda, digamos, más allá de los rankings, ¿no? Que son una forma de medir a una universidad, a una facultad. Digamos, en el día a día, el tipo de docentes que tenemos, los estudiantes hacen pues que seamos una universidad muy comprometida con lo que hacemos, con el derecho y con la sociedad, y que te ofrece, además de estudiar, múltiples cosas, ¿no? Cuestiones, deportes, cultura, interacción estudiantil, política. Me hubiera gustado dedicarme un poco más a eso de repente, ¿no? Creo que le dediqué más a los estudios que a este otro tipo de actividades. En retrospectiva creo que hubiera sido, digamos, no significa bajar la valla, ¿no? Claro. Como estudiante, pero sí poder dedicarle a otras cosas que ahora yo les aconsejo a los alumnos que hagan, que aprovechen esta universidad, lo que tenemos, para hacer múltiples cosas, desde simplemente pasear por el campo, ¿no? Echarse en el jardín a descansar, bueno, no sé si se permite ahora, en mi época se permitía, todavía ¿no? puede. Uno se puede sentar a conversar, a almorzar, a tomar un refrigerio, a descansar, a echar una siesta, que también es importante. Les recomiendo mucho a mis estudiantes que lo hagan, ¿no? Me hubiera gustado hacerlo un poco más, de repente ir un poco más reservado en ese sentido, pero en fin, uno va evolucionando, creo, con el tiempo. Creo que es importante evolucionar y no involucionar, ¿no? Porque todo aquello que te inspire a quedarte donde estás te hace retroceder. Si no avanzas, Así es. Yo creo que te quedas donde estás. Sí, yo comparto plenamente esa idea y he tratado de hacer eso no solo en mi vida profesional, sino también en mi vida, digamos, conyugal, familiar. Las relaciones en general con cualquier ser humano pueden ser complicadas, pero hay que tratar de sobrellevar. Trato de ser muy conciliador también. He ido aprendiendo eso con el tiempo, ¿no? No siempre se puede. Creo que soy la persona que cree que no siempre se puede contentar a todos, ¿no? Hay decisiones que hay que tomar, pero en la medida de lo posible, si uno es conciliador, va sobrellevando mejor las relaciones de todo tipo, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito, digamos, de las relaciones con los estudiantes, con tu familia, etcétera, ¿no? Pero usted nos comentó, y si me lo permite, me gustaría compartirlo, que usted está casado con una abogada. Sí, una abogada y profesora en la facultad. Sí, claro. Entre abogados no, pero incluso en el ámbito del ejercicio profesional, siempre, a ver, como saben, soy especialista en Derecho del Trabajo
y es una relación, una especialidad que puede ser muy conflictiva, Sí. ¿no? Hay dos partes, digamos, con posiciones claramente diferenciadas, el trabajador, los empleadores, ¿no? Pero creo que eso no impide que en la mayoría de los casos podamos llegar a situaciones, digamos, de consenso para tratar de solucionar ese conflicto de la mejor manera, ¿no? de la manera más armoniosa. No siempre se puede, pero creo que hay que hacer el intento, ¿no? Profesor, dijo que se dedicó bastante tiempo a estudiar. Sí. Bueno, sí, bastante tiempo, porque además en mi época eran 6 años y medio la carrera, ¿no? Imagínense, 6 años y medio. Si eso le sumamos, yo hice 4 años de estudio de posgrado, doctorado, entonces me he dedicado bastante tiempo al estudio, a mi perfeccionamiento, además de otros cursos, ¿no? Sí, le he dedicado y le sigo dedicando, ¿no? Para preparar las clases, para investigar, hay que reservar un tiempo para ese tipo de actividades, ¿no? Tiempo que se roba a otras cosas, ¿no? Claro, Es sí. necesario. ¿Considera que ese tiempo de dedicación la vida se lo ha recompensado? Sí, yo estoy contento, digamos, te agradezco la pregunta porque me permite decir que estoy contento efectivamente con las cosas que he alcanzado, ¿no? Digamos, en primer lugar, en el ámbito personal, tengo una relación, un matrimonio de 36 años, ¿no? Que a estas alturas no es poco. Nos casamos bastante jóvenes, ¿no? Liz prácticamente había terminado la carrera, yo había terminado unos pocos años antes, ya era profesor, o sea, me accedí a la docencia más o menos pronto, y creo que esa es, digamos, una experiencia de vida sumamente rica. He aprendido mucho con mi pareja, ¿no? Luego con mis hijos, que es otro tema. Entonces, en el aspecto personal, familiar, estoy muy contento, ¿no? No es fácil las relaciones, sin duda, pero estoy contento. Y en el ámbito académico y profesional también. Soy profesor principal, o sea, he accedido a la categoría más alta a la que se puede acceder en la carrera docente en esta universidad. He ejercido distintos cargos de gestión, ¿no? Y sigo haciendo, digamos, consultoría más allá de la universidad, arbitrajes, en fin. Lo académico lo complemento con lo profesional. Les comentaba, digamos, fuera de cámaras, que es importante, creo que un abogado, creo que cualquier profesional que se dedique a la docencia, a la investigación, no se quede únicamente en el ámbito teórico, ¿no? Sino que pueda, digamos, plasmar con una experiencia profesional del día a día, ¿no? Y eso creo que las cosas, lo que he ido haciendo me permite tener un reconocimiento en el ámbito académico, en el ámbito profesional, para poder seguir haciendo estas cosas que me gustan mucho, ¿no? Pero me gusta mucho lo que fundamentalmente hago, ser docente, ¿no? Investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que me permite también manejar mis tiempos de una manera diferente, ¿no? Estar aquí, pero también poder compartir. Creo mucho, no solo como laboralista, sino en general como persona, en compatibilizar lo que es el trabajo con la vida familiar. Eso ya se ha convertido en un derecho laboral actualmente y creo mucho en eso porque lo trato de practicar en el día a día, ¿no? Claro. Profesor, una pregunta. ¿Qué es algo de su vida actual que nunca se esperó? Que lo tomó por completo por sorpresa, algo que no esperaba tener o llegar o vivir, que vive actualmente y que hace 20 años o 30 años hubiese dicho no, muy difícil o ni lo pensaba. Es una pregunta, digamos, que me toca muy, muy de dentro, ¿no? Porque, a ver, esto es algo que no sé si lo sabe todo el mundo, cada vez lo sabe más, que fue un tema muy duro. Muy bonito lo que dice, Sí. muchas gracias por compartir. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Profesor, Sí. y a lo largo de toda su vida, ¿cuál diría usted que es el mejor consejo que ha escuchado o que le han dado? Ser paciente, ¿no? Ser paciente en general, y debo reconocer lo que me han dado ese consejo, pero a veces no soy muy paciente. Lo han dado varias veces. Me lo han dado varias veces y me lo seguirán dando seguro, ¿no? Pero un poco para poder entender que hay determinadas situaciones que requieren un poco de calma, analizarlas detenidamente para poder darle una solución, la que finalmente la que corresponda. Que a veces no hay que apresurarse porque las cosas lleguen, sino que van a llegar si uno, digamos, está debidamente encaminado, ¿no? Y en ese sentido hay cosas que se pueden planificar, otras cosas que no, un poco como lo que le contaba hace un momento,
pero creo que es un consejo que me lo dieron mis padres, ¿no? Lo escucho en casa, lo escucho con los amigos y creo que he ido aprendiendo. Me parece que la edad muchas veces no pasa en vano, ¿no? Es verdad, uno dice, no, esta persona nunca va a aprender. Yo con el tiempo he ido aprendiendo a ser, digamos, más paciente, a manejar mejor las cosas, a ser más conciliador. De joven no lo era un poco más, más frontal, más emotivo. Más ¿no? abogado. Más abogado. Sí, aunque creo que es curioso, porque varias veces ustedes han comentado esto del abogado, estar casado con una abogada, esa relación de conflicto. No, yo creería que el ser abogado no supone ser una persona conflictiva, ni mucho menos. Creo que más bien, sí, sin duda, creo que es un estereotipo. Creo que más bien lo contrario, ser un buen abogado es más bien cómo solucionar los conflictos de la mejor manera, cómo conciliar, ¿no? Ciertos aspectos. Les decía que eso nunca se puede, pero creo que hay que intentarlo. Entonces, no veamos al abogado como una persona conflictiva. Es verdad, muchos, creo que los que no estamos en el ámbito jurídico, los que están fuera, más bien nos ven de esa manera, ¿no? Me parece que los que estamos dentro vamos aprendiendo a que eso no es así y que yo creo que un buen abogado, una buena abogada es la que, digamos, es más paciente, analítica y trata de darle una solución lo más equilibrada posible, ¿no? Si eso no se puede, a llegar al consenso y el tema, por ejemplo, está judicializado, seguramente, bueno, habrá que esperar la resolución judicial de la mejor manera. Y como decía alguien, cuando un caso se gana como propio y si se pierde como ajeno, ¿no? Eso es un buen consejo también. Sí, claro, es un buen consejo, sin duda alguna. Sí, claro. que también que me han dado. Claro. ¿no? Eso lo estudia mucho, es un consejo que se da mucho en el ámbito del ejercicio profesional, ¿no? Pero es un poco también para no tomárselo tan personal, ¿no? Porque sí, claro, no hay que tomar, porque digamos, creo que hay que diferenciar el plano personal del plano profesional, ¿no? No siempre es fácil, muchas veces las cosas que uno en las que anda metido, o un proceso, una consultoría, está pendiente, te afecta mucho, ¿no? Te puede llegar a estresar, por eso que hay que tratar de tomarse las cosas de una manera más despersonalizada, ¿no? Respecto de los, digamos, del ejercicio profesional, porque yo trato, a veces no se puede, pero trato de no llevar, digamos, los temas, los problemas que uno tiene fuera de la casa, en la universidad, en tu ejercicio profesional, ¿no? Es algo que tratamos de hacer, no siempre se puede, pero es una suerte de regla que impera en la casa y tratamos de cumplirla la mayor parte de las veces. Hay que reconocer que no siempre se puede, ¿no? siempre se puede. Claro. Profesor, nos comentó que usted quería estudiar historia, que entró en Sí. historia, que estuvo el primer ciclo en historia, el primer año en historia. Yo quería preguntar, ¿esa vena que tenía por la historia todavía la vive? ¿O está Sí, completamente la vi, no, para nada, todavía la vivo, me gusta leer muchas novela histórica o historia. El derecho del trabajo, además, es una disciplina que tiene mucho, ¿no? Donde uno se puede aproximar mucho a la historia, el surgimiento, ¿no? Todos estos procesos largos de cómo van apareciendo las causas que generan el derecho del trabajo, tiene un enfoque muy histórico y me gusta mucho siempre volver a esa parte, ¿no? Me gusta mucho enseñar esa parte también en los cursos en los que enseño en la universidad, o fuera, tanto aquí como fuera de la universidad, ¿no? Profesor, y como abogado laboralista, sus clientes pueden ser tanto como empleadores y trabajadores. ¿Pero tiene algún recuerdo particularmente bueno del agradecimiento que pueden sentir por usted? Sí, mira, a ver, otra confesión. Como parte de mi ejercicio profesional, ahora yo me dedico ahora fundamentalmente, ¿no es cierto?, a la academia, pero he tenido cerca de más o menos 10 años de ejercicio profesional en estudios de abogados, ¿no? Yo inicié, cuando me inicio en un centro de investigaciones, en una ONG donde se hacía investigación y asesoría de sindicatos de trabajadores. Luego me voy a hacer mis estudios, digamos, doctorales. Estuve 4 años fuera del país, en España, y me dediqué básicamente al tema académico de investigación. Y cuando regreso me incorporo, ¿no? Por una serie de razones, me invitan a un estudio de abogados, me incorporo ahí. Después pasé por 2 más, durante 10 años en total, haciendo defensa básicamente de empleadores, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque creo que en una disciplina como la nuestra, que uno pensaría que tiene que estar, y es válido, ¿no es cierto?, esa lectura, digamos, asesorando a una parte o a la otra. Yo creo que mientras que sea un ejercicio ético, decente de la profesión, no congruente,
y sabiendo que el derecho laboral establece reconoce derechos de los trabajadores y obligaciones a los empleadores, uno tiene al empleador que decirle esto es lo que corresponde, ¿no? Siempre he tratado, digamos, cuando hago asesoría, digamos, a alguna empresa, a alguna institución, que esa es la idea, ¿no? Y me permite lo que siempre he tenido, digamos, creo, esa posibilidad en los estudios por los que he pasado, y hoy en día, si no me sentía cómodo con alguna asesoría por alguna razón, que veía que no era una asesoría ética, decir, bueno, no tomo este caso o hasta aquí nomás, ¿no? Eso lo he hecho porque creo que es posible, ¿no? Yo valoro mucho la defensa de colegas en el ámbito de asesoría de sindicatos, de trabajadores, pero también los que se dedican a la asesoría corporativa, empresarial, ¿no? Lo he hecho y de alguna manera creo que la formación que tengo me permite hacer una cosa y la otra. Y en ese ejercicio profesional he tenido algunos temas que me he sentido muy gratificado. En general, cuando uno hace, creo, una buena asesoría, siempre trato de hacerla, hay un reconocimiento, no solo económico, sino también uno ve, ¿no es cierto?, la gratitud. Pero un tema que me marcó mucho también tiene que ver, paradójicamente, y en esa época no lo sabía, con una defensa que hice ante el Tribunal Constitucional. En esa época la Defensoría del Pueblo buscó al estudio en el que yo estaba y me encargaron este tema para asumir la defensa en la última instancia ante el TC de una trabajadora que había sido cesada, una trabajadora con discapacidad que había sido cesada por no reconocerle una serie de bonificaciones, ¿no? O de incentivos que su condición le permitía, ¿no? Al final yo hice la defensa oral ante el TC, se ganó el caso y yo desde la defensa, estaba presente esta persona, sentía, digamos, sin que me lo dijera, digamos, por las expresiones que tenía, la gratitud de haber podido asumir su defensa. Creo que fue un buen informe, se ganó el caso, ¿no? Y después también, digamos, por supuesto, me contactaron para hacerme llegar el reconocimiento de esta persona, que es una persona que más vivía en Ayacucho, ¿no? En una época, digamos, fines de los 90, que todavía ya había pasado el tema, digamos, del terrorismo, ¿no? Pero seguía siendo una zona muy deprimida. Entonces a mí, digamos, todo lo que había alrededor del caso en general, y esa sentencia marcó una pauta en adelante, ¿no? Porque fue una suerte de leading case que a partir de ahí se empezó a entender que las personas con discapacidad tenían el derecho de tener ciertos incentivos o reconocimientos para poder no solo incorporarse, acceder a un puesto de trabajo en el ámbito público o privado, sino también para progresar y mantenerse en ese puesto de trabajo, y una protección especial en caso de cese, ¿no? Entonces había, digamos, toda una connotación alrededor del caso que me llamó mucho la atención, que se ganó, y me sentí muy reconocido por esta persona que finalmente fue repuesta, ¿no? Y esto ya no es comida para el estómago, es comida para el alma. Sí, claro, es una cuestión, digamos, además fue una asesoría absolutamente gratuita, ¿no? No fue retribuida, la retribución es de otro tipo, ¿no? Digamos, sentirse bien con uno mismo, con las cosas que hace. Ese tipo de casos a veces no hay muchos, ¿no? Pero creo que son sin duda los más gratificantes, ¿no? Le da otro sentido a la profesión. Sí. Profesor, usted mencionó que le gusta el cine. ¿Cuál es su película favorita? Bueno, hay muchas películas. No tengo una película favorita, pero... Un top 3. Ya, a ver, digamos, me gustan mucho los clásicos, ¿no? Okay. Acabo de, justo el fin de semana, con mi esposa estuvimos viendo Casablanca, ¿no? Que es un clásico. Hemos seleccionado la película, la primera original de Cumbres Borrascosas. Ya. ¿No? ¿No le gustó la actual? ¿La vio? La vi, sí, es totalmente distinta, pues es libro. una película más hollywoodense, sí, pero entonces, no, claro, no tiene nada que ver. Además, cada película es distinta de la primera, ¿no? Y entonces, y una película que me ha gustado mucho, digamos que es una suerte de drama con terror y comedia negra, que es la de Sinners, ¿no? Esta película, ¿La que ganó el Oscar? la ganó el Oscar al mejor actor, ¿no? La ¿cómo se llama el director? Michael B. Jordan, claro. No el basquetbolista, sino el actor. El de Apolo. Sí, es una película, es alucinante, sí, porque te rompe los esquemas, ¿no? Es un poco los vampiros en el siglo... en el siglo XX, ¿no? En la zona del Mississippi, pero alrededor, sobre todo, lo interesante, que mezcla un poco,
digamos, esa parte de terror con la música, con los blues de la época de los años 30 del siglo pasado en Mississippi, ¿no? Esa mezcla de, digamos, de arte con música, a mí me gustó mucho la película y la he visto 3 veces seguidas, ¿no? La vi solo, la vi con mi hija y ahora con mi cónyuge, ¿no? Súper, me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, y Cumple Borrascoso es la primera. la primera, Entonces, sí. Guillermo Bossi. Ok. Y en cuanto a Sí. música, profesor, ¿cuáles son sus grupos Bueno, o artistas me favoritos? gusta mucho la música en general, me gusta mucho la salsa, Rubén Blades, para mí es el maestro de la salsa. Claro, una salsa, digamos, más, Lavoe. sí, claro, Héctor Lavoe, pero Rubén Blades para mí está, digamos, si quieres, en el top 1, Sí. ¿no? Sí, Ya con Rubén diferencia. Blades, sí, con diferencia. No sé, discos como Siembra o Buscando América me gustan muchísimo, pero la salsa, ¿no? Básicamente, ¿De es lo dónde que más me usted? gusta. ¿De dónde soy? Sí. De limeño. ¿Pero de qué parte? Bueno, nací en Lima, en la maternidad de Lima, ¿De Jesús María? las estadísticas, y he vivido en Jesús María. Sí, en el límite de Jesús María con Magdalena, a Isidro, esa zona de por ahí. Ok. Sí. ¿Por qué? La salsa es un gusto bien chalaco. Ya, no. Sí, es verdad que es un gusto muy chalaco, pero no solo chalaco, ¿no? Creo que a mi generación, los de los 70, 80, nos ha gustado mucho la música y también mucho el rock en español, ¿no? Totalmente. También. La época de los 80 ha sido la década del rock en español, Y el disco. así súper bacán, ¿no? Profesor, usted nos comentó que se cambió de historia a derecho. Sí. ¿Ese cambio cómo lo recibieron sus padres? ¿Están felices? Sí, recontra felices. Porque claro, yo le dije, bueno, voy a explorar, tenemos 2 años y vamos a ver, ¿no? Y creo que eso los tranquilizó un poco. Y ya cuando les dije ya sobre el fines del primer año y medio, voy a derecho a probar, les cambió, creo, totalmente la cara, ¿no? Estaban, creo, al final dispuestos a apoyarme, si era lo que quería, ¿no? En ese sentido, mis padres lo que querían era que tuviera una profesión, no esa, pero bueno, finalmente sí era la que yo había decidido, no. Yo creo que al final no hubiese habido ningún tipo de problemas, pero cuando dije derecho y me empezó a gustar derecho y es lo que hago hasta la fecha, entonces ya, y por supuesto felices durante la carrera, cuando terminé, en esa época, cuando yo estudié, la tesis era obligatoria para el bachillerato. Para el bachillerato. Claro, después había que sustentar unos expedientes para la licenciatura y en cada etapa me fue yendo muy bien, así que estaban súper contentos, ¿no? Entonces, Con lo que hice. ¿Sus papás a qué se dedicaban? Mis papás no eran profesionales, ¿no? Trabajaban uno digamos, o sea, mi papá estudió contabilidad, por temas económicos no pudo culminar la carrera, entonces se dedicó a esos temas vinculados a gestión de empresas, ¿no? Y mi mamá ha sido funcionaria pública toda su vida, ¿no? En la municipalidad de Magdalena, ¿no? Muy cerca de donde yo vivía, ¿no? Pero claro, estábamos hablando de unas épocas donde, a pesar de no ser profesionales, era una clase media mucho más consolidada, que permitía que sus hijos, ¿no? Mis 3 hermanos somos profesionales, ¿no? 2 en la Pacífico y yo en la Católica, ¿no? Y algunas veces regresa la voz de Guillermo de joven cuando estudiaba historia y decía, pucha, creo que debiste intentar historia. No, la verdad es que estoy contento con lo que he hecho, porque hubiera podido hacer de repente alguna maestría, algún doctorado en historia. Algunos colegas míos de Derecho del Trabajo lo están haciendo. Digamos, me llama un poquito cuando, no sé si conocen al profesor Lucho Mendoza, llegó a ser, él está haciendo su doctorado aquí en historia, pero enfocado en temas laborales, ¿no? Y entonces, digamos, cuando él me dijo, ¿qué te parece? No lo pienses, a ojos cerrados, digamos, hazlo por mí, en todo caso. Pero no, la verdad es que estoy contento con lo que he estudiado, ¿no? Con mis especializaciones y como le decía, hay mucha vinculación entre el derecho del trabajo y la historia, entonces por ahí, digamos, que el clavo me lo he quitado, ¿no? Y profesor, usted como dijo, antes había solo 3 carreras, ¿no? Con los padres querían que Claro, solo creían fuera. que eran las 3. Claro. No solo habían esas, pero eran las más importantes. Pero hoy en día continúa un poco eso, ¿no? Al menos en cuanto al derecho, es la facultad con mayores estudiantes. Sí, es todo un tema, ¿no? Es una facultad que tiene más de 3.000 estudiantes. En mi época creo que no llegábamos a 1.000. Y se empezó a subir hasta llegar a 2.000, empezó a bajar, 1.500 y no sé, de hace 10 años ha empezado otra vez a subir. No, y sigue siendo una profesión importante,
y la creencia, ¿no?, de que lo es, y por eso es que tenemos esa cantidad de estudiantes en la Católica, ¿no? Inusitada, pero bueno, esperemos que no se desengañen los estudiantes de Derecho, que mantengan la ilusión viva, ¿no? Y que cuando egresen pues puedan ejercer, ¿no?, como abogados o abogadas. Pero supongo que también usted en su clase lo habrá visto que mucho porcentaje del alumnado de Derecho está ahí no porque les gusta, ¿no? Sí, a ver, esa es una pregunta bien interesante porque yo he tenido la oportunidad también de enseñar este famoso curso de modelos de abogados okay, y excelencia profesional, y una de las preguntas clásicas que se hacen desde el primer día es, bueno, ¿por qué están aquí? Claro. Y si están porque quieren, ¿no? Y en efecto, muchísimos, y no solo ahí, sino si van avanzando, a pesar de que no se sienten del todo, digamos, cómodos o seguros. Yo del primer ciclo en ese curso les digo, bueno, apuesten por lo que quieren, si están cómodos aquí, sigan, ¿no? Y si no, bueno, sean conscientes y valientes para, digamos, hacer efectivamente lo que quieren. En esta universidad tienes una serie de carreras que ofrecen una serie de posibilidades, que se aprovechen de eso, ¿no? Pero entiendo que la presión familiar, o sea, se cree que el abogado, digamos, va a salir y va a empezar a ganar muy bien. Tienen que pasar muchos años, ¿no? Yo les cuento una anécdota que además también a veces se las cuento a mis alumnos. Cuando yo terminé la carrera, con 3 amigos más que acabamos de terminar, experimentamos el sueño del estudio propio, ¿no? Ah, sí, qué chévere. Y entonces dijimos, bueno, a ver, a mí ya estaba yo metido en lo laboral, otro en lo civil, otro en lo mercantil. Dijimos, bueno, vamos a poner un estudio. Uno consiguió un local, digamos, de un familiar que se lo alquilaba, una renta más o menos razonable, barata, diríamos yo. Pero mira, nos dimos cuenta que la cosa no iba para más. Con las justas a fin de mes nos alcanzaba para pagar la renta y a una secretaria que habíamos contratado, ni siquiera para la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, seguíamos viviendo cada uno en sus casas y con, digamos, con ayuda de nuestros padres, ¿no? Entonces eso no tenía ningún sentido, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia interesante, seguimos siendo todos muy amigos a la fecha, cada uno se fue por otro lado y nada, pero claro, uno creía, y es abogado, vamos a conseguir clientes, nos va a ir bien. Tiene que pasar un poco de tiempo, ¿no? Para, digamos, consolidar tus conocimientos, seguir perfeccionándote, hacerte conocido en un mercado cada vez más competitivo. Entonces, pero si uno hace, digamos, las cosas bien y tiene, digamos, el aval de esta universidad, digamos, la proyección, digamos, puede apuntar positivamente en ese sentido, ¿no? Y en todo su ámbito profesional, ese recorrido que ha tenido, ¿hay un momento que realmente lo puso a prueba, en el que dijo, creo que no estoy listo para esto? Sí. No, bueno, a ver, como me fue bien, como yo le dije, en un alumno más o menos aplicado, me fue bien en la carrera, yo creía que estaba preparado, ¿no? Pero empiezan a llegar ciertos casos y decía, por más que había practicado, decía, pucha madre, esto, te sentías que no sabías todo en realidad, claro, ¿no? Que recién estás empezando. Y habían algunos temas que, digamos, implicaban meterse más, conocer más el tema, investigar, ¿no? Y te das cuenta pues que la universidad te forma, pero la formación, el perfeccionamiento es continuo, ¿no? Y entonces había unos temas que decía, bueno, pucha, me puso, oye, yo creía que sabía, he sido los mejores alumnos y ¿qué pasa, no? Me cuestionó un poco. Pero más que eso, lo que en algún momento me cuestionó fue algún tipo de ejercicio profesional, en un caso en particular que dije, no, yo para esto, yo no estoy dispuesto a esto, y di un paso al costado, ¿no? Entonces, después les voy a contar algunos detalles, ¿no? Pero ya un poco, de repente fuera, le pediría que esto no les voy a contar, pero no aquí, ¿ya? Nada, sí, me puso a prueba, ¿no? Y ese ponerme a prueba fue casi un salto al vacío, porque era de tener una situación determinada a quedar ahí medio inestable, ¿no? Profesor, entonces fue eso. En esa situación, ¿qué le diría a los futuros abogados del Perú, ¿no? Que hay que ser valientes, hay que... Sí, yo creo que hay que ser, digamos, valientes en varios sentidos, pero sobre todo, a ver, creo que esta universidad, y por eso me siento muy cómodo en esta universidad, en esta facultad, te forma en valores, ¿no?
Y si ustedes revisan los valores, la visión, la misión de esta universidad, es una apuesta clara por un ejercicio profesional ético, por un ejercicio acorde y la defensa de un Estado constitucional de derecho, basado en valores, en los derechos de las personas, en el derecho, en el respeto de los derechos de la persona, ¿no? Entonces, eso supone que llevara, digamos, a la práctica estos valores que hemos aprendido en nuestras casas, sin duda alguna, pero también en esta universidad en particular, y ser conscientes de eso y valientes de tomar decisiones que de repente pueden suponer romper con ciertas cosas, con ciertas amistades, con ciertos lugares de trabajo, pero que lo más importante es sentirse bien con uno mismo. Yo me siento bien, ¿no?, con las cosas que he hecho, con las decisiones que he tomado cuando han estado, digamos, en la balanza, apostar, digamos, por la institucionalidad, por el respeto de los derechos de las personas, por el ejercicio ético de la profesión. La balanza claramente se ha inclinado en ese sentido y he tomado la decisión de que por ahí tengo que ir, ¿no? Yo les recomendaría, ¿no?, a los estudiantes que los va a poner cuando sean en las prácticas, pero sobre todo cuando ya sean profesionales, sin duda los va a poner en situaciones similares, ¿no? Y ojalá que puedan apostar por estos valores, ¿no?, que estamos comentando. Muchas gracias, profesor. Profesor, yo tengo 2 preguntas más para ir cerrando la entrevista, porque entendemos que tiene sus cosas que hacer y va a jugar el Arsenal. Además, entonces, mi primera pregunta va a jugar el Arsenal, pero también el Atlético de Madrid. Yo creo que espero que pierda el Arsenal. Profesor, mi primera pregunta es, usted tiene como destino de viaje a Barcelona, pero ¿qué otro destino tiene fijado como un lugar al que quiere ir? No, bueno, a ver, sí, Barcelona, porque me gustaría ir un partido. Al Camp Nou, a ver digamos, un partido de Barcelona. Es una cuenta que tengo ahí pendiente. Además, este equipo actual me gusta muchísimo, ¿no? Gente joven que juega mucho, ¿no?, efectivamente. Pero en realidad me gusta, una de las cosas que no hemos comentado, me gusta también viajar mucho dentro y fuera del país. Aprovecho cuando tengo alguna invitación, ¿no?, por algún evento, algún congreso, o cuando mi cónyuge también, que es la que más viaja por temas de la profesión, trato de vez en cuando de acompañarla, ¿no? Y nos gusta también viajar mucho por el país. Ahora es menos, no se logra tanto, es más complicado por lo que les comentaba hace un momento, claro. Pero sí, cada vez que tenemos algún espacio que podemos conciliar, digamos, las agendas, tratamos de darnos alguna escapadita, ¿no? Un lugar que me gustaría mucho conocer, por ejemplo, es Croacia, ¿no? ¿Croacia? Sí, la costa, se llaman Dálmata, ¿no? Sí, hay unos lugares, porque un lugar que quiero conocer, ¿no?, dentro de Croacia. ¿Y cómo lo vio? Está en Dubrovnik, donde se filmó Juego de Tronos, ¿no?, que es un lugar espectacular. Okay. Entonces ahí ese es un tema que tengo pendiente y espero hacerlo pronto, ya les contaré. Si es que se logra, ¿no? Definitivamente se tiene que cumplir. Profesor, y mi otra pregunta, que ya es la última, muchas gracias por la entrevista ahora, es si pudiera de alguna manera mandarle un mensaje a Guillermo Ossa de 20 años, ¿qué le diría? Madre, qué compromiso. A ese Guillermo de 20 años que era un poco más estudioso, pero también que... Impaciente, ¿no? Sí, a ver, es difícil, claro, mejor dicho, no es difícil, más bien creo que es fácil mandar un mensaje ya con la vida hecha. Con la vida hecha más de 30 años después, ¿no? Pero sí, le diría que fuese eso, más paciente, ¿no? Pero que también que aproveche las cosas que quería hacer en esa época y que no hizo, ¿no? De repente, sí, esto era un poco menos, que la vida un poco más fiesta, un poco más de juerga, ¿no? Creo que esa es la época, el momento de hacerlo. Ahora es más difícil ya, con los años encima, uno tiene que cuidarse de ciertas cosas, ¿no? De ciertos excesos, pero en esa época creo que se puede, hay que aprovechar la vida, ¿no? Le decía, la vida es corta, hay que aprovecharla al máximo, pero, digamos, incluso con disciplina se puede aprovechar, ¿no? Un equilibrio. ¿No? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, listo, gracias a ustedes. Después de clase.